Cada año en Colombia, más de 600.000 estudiantes presentan las pruebas del IFES, pero muchos de ellos no se preparan para dichas pruebas. En la misma página del IFES hay formas de autoevaluarse para mirar cómo están las competencias y los desempeños de cada uno de ellos. La forma es la siguiente. Vamos a Google, escribamos la palabra IFES, vamos a la página del IFES, aquí estamos en esa página. Y en la parte de abajo vamos a buscar las cajas de herramientas. Ahora pasamos a que dice acceder a esa caja de herramientas. Y aquí vamos a encontrar práctica, vamos en saber más. Y ahora vamos acá al link donde nos va a llevar a la plataforma Platzi, donde están las diferentes pruebas que hace el IFES. Aquí vamos a saber 11 y nos registramos para poder ingresar a esa prueba. Aquí tenemos las 5 áreas que evalúa el IFES. Vamos a contestar directamente sobre la página las preguntas de matemáticas. Aquí dice que cada prueba está conformada por 15 a 20 preguntas. En matemáticas generalmente son 15 y 20 preguntas, por ejemplo, en ciencias naturales. Entonces iniciamos con matemáticas, hacemos todo el proceso de ingreso y aquí estamos ante la primera pregunta. Entonces vamos a analizarla y vamos a contestarla. Una empresa de mensajería necesita 3 camiones para hacer sus envíos entre las ciudades P, Q y R. La ubicación de las ciudades en una línea recta y las distancias se muestran en la gráfica. Entonces acá tenemos la ciudad P, aquí la ciudad Q y aquí la ciudad R. Vemos la distancia entre P y R, que son 20 kilómetros, entre Q y R, que son 12 kilómetros. En el próximo mes se debe incluir a la ciudad S. La ciudad S la tenemos acá, que se encuentra entre P y Q en la ruta semanal. Aquí vemos que entre P y Q efectivamente está S. Para calcular la distancia n entre P y S es necesario que conozca, entonces vamos a calcular esta distancia entre P y S. ¿Qué se debe conocer? Pues viendo aquí la gráfica necesitamos la distancia entre S y Q. Una vez que tengamos esa distancia, la sumamos con 12 y a ese resultado le quitamos 20 y nos daría la distancia entre P y S. Entonces es importante conocer la distancia SQ. Teniendo en cuenta eso, marcaríamos la opción B que dice la distancia entre S y Q. Vamos ahora a la pregunta 2. Dice así. El nivel de alcohol en sangre, medido en gramos por litro, se puede determinar mediante una prueba de alcoholemia realizada a los conductores en retenes dispuestos por las autoridades. Algunas legislaciones permiten conducir a una persona con un máximo de 0,5 gramos por litro, ya que a partir de esa concentración de alcohol se altera el comportamiento normal y la probabilidad de que se presente un accidente aumenta. La tabla muestra el nivel de alcohol en sangre y sus efectos en el organismo según el número de copas de vino consumidas. Al mirar la tabla aquí vemos que una copa de vino tiene un volumen de 200 mililitros. Una copa de vino produce un nivel de 0,2. Dos copas de vino produce un nivel de 0,5 que es el máximo permitido. Es decir, que 2 copas de vino, que equivale a 400 mililitros de vino, ya está marcando el nivel máximo permitido. Y así vemos las demás información. Vamos a ver qué dice la pregunta.
Una prueba de alcoholemia marca el mismo nivel de alcohol en sangre a una persona se consume 3/4 de litro de cerveza que si consume medio litro de vino. ¿Cuál es la cantidad de cerveza equivalente a la máxima permitida de vino indicada en el texto? En el texto, la máxima permitida de vino es 400 mililitros que ya producen el nivel de 0,5. La pregunta nos está diciendo, esos 400 mililitros de vino, ¿a cuántos mililitros de cerveza son equivalentes? Entonces, vamos a tener en cuenta la información dada en la pregunta. Medio litro de vino. Medio litro de vino vamos a pasarlo a mililitros. Serían 500 mililitros de vino. Vamos a poner que 500 mililitros de vino marca lo mismo tres cuartos de cerveza de litro. Tres cuartos serían 750 mililitros de cerveza. 350 mililitros de cerveza. Bien, entonces vamos a tener en cuenta ese dato para hacer lo siguiente. Si 500 mililitros de vino equivalen a 750 mililitros de cerveza, la pregunta es, ¿los 400 mililitros de vino a cuánta cerveza equivalen? Como podemos ver, tiene que ser menor que 750. La respuesta A ya no nos interesa. Vamos a hacer la siguiente proporción. Si a 500 le saco la mitad, sería 250. Entonces a 750 le saco la mitad, sería 375. ¿Qué estoy diciendo? Que 250 de vino equivale a 375 de cerveza. Entonces, me hace anular las otras respuestas 300 y 200. O sea que 400 mililitros de vino es lo mismo que 600 mililitros de cerveza. En otras palabras, si usted consume 400 mililitros de vino, alcanza 0,5 el nivel máximo. Y si consume 600 mililitros de cerveza, también alcanza el nivel máximo. Entonces, la respuesta que vamos a marcar sería la B. Tercera pregunta. Una empresa tiene una utilidad de 100 unidades durante el primer mes y se sabe que para el mes N la utilidad U está dada por la siguiente expresión. De acuerdo con esta expresión, la afirmación verdadera sobre la utilidad de la empresa es que, bueno, al ver la utilidad es una función exponencial. ¿Por qué? Porque la variable n está como exponente. En este caso es una función exponencial creciente. Aquí nos pregunta, de acuerdo con esta expresión, la afirmación verdadera, ¿cuál sería? A. Aumenta mensualmente en 20 unidades. Es decir, que su crecimiento es 20 en un mes, 20 en el otro, 20 en el otro, y efectivamente no es así porque es un crecimiento exponencial. Entonces la respuesta A no sería. B. Aumenta 20% con respecto al mes anterior. Aquí vemos que esta suma 1 más 0,2 daría 1,2. Es decir, que la utilidad, el número 100, se está multiplicando por 1,2 cuando aquí el exponente sea 1. Eso significa
que le estamos aumentando el 20% a la utilidad inicial. Multiplicar por 1.2 es aumentar el 20%. Ahora, cuando el exponente valga 2, entonces sería 100 por 1.2 elevado al cuadrado. Y 1.2 elevado al cuadrado es multiplicar 1.2 dos veces. Entonces, este sería aumentar el 20% de 100 y esto sería nuevamente aumentar el 20% del resultado. Entonces, prácticamente es lo que dice la respuesta B, aumentar el 20% respecto al mes anterior. Entonces, la respuesta que vamos a marcar sería la B. Siguiente pregunta. En una fábrica los empleados pueden trabajar cada semana en dos turnos, diurno y nocturno. Existen dos clasificaciones para los días de trabajo, normales de lunes a sábado y los domingos. El nocturno diurno del domingo se paga un 20% más que en el turno diurno de días normales. En el turno nocturno de un día cualquiera, la hora de trabajo se paga un 50% más que el turno diurno de ese mismo día. Bien, esa sería la información. En otras palabras, cuando se trabaja de noche, se le debe aumentar el 50% a la hora del turno diurno. Cuando se trabaja el día domingo diurno, le aumentamos el 20% de los días normales. Ese porcentaje es aumentarle al precio de la hora de trabajo, de ese valor. Teniendo en cuenta esa información, vamos a mirar la pregunta. Juan y Pedro trabajaron cada uno un total de 30 días en horario diurno, en días normales o domingos. Se sabe que Pedro trabajó un número menor de domingos que Juan. Con la información disponible, es posible determinar cuál de los trabajadores recibió más dinero en esos 30 días. Para poder saber eso, hace falta un dato. Es el número de horas que trabajaron cada día. Si ese dato no está, es imposible calcular el dinero que recibió cada persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar que la opción B es la indicada. No porque falta conocer el número total de horas laboradas en días normales y dominicales que trabajó cada persona. Entonces nos quedamos con esa respuesta. Pregunta 5. La pregunta 5 tiene el mismo enunciado de la pregunta anterior. No lo vamos a leer porque ya lo conocemos, pero ahora la pregunta es la siguiente. Se conoce el valor de la hora diurna en un día normal y el dinero total recibido por un trabajador en su labor nocturna de una semana en días normales. Con esta información puede hallarse. Entonces vamos a ver qué se puede hallar con esa información. Primero, conocemos el valor de la hora diurna entre semana. Y con ese dato podemos calcular el valor de la hora nocturna. Le aumentamos un 50% más a ese turno, porque la hora nocturna se paga con un 50 más. Ahora, sabemos toda la cantidad de dinero que trabajó en la semana en días normales. Entonces, con esos datos podemos calcular la cantidad de horas nocturnas que trabajó en la semana en los días normales.
Teniendo en cuenta eso, la respuesta sería la A, la cantidad de horas nocturnas que trabajó en días normales esa semana. Entonces vamos a marcar la A. Siguiente. La siguiente pregunta tiene el mismo enunciado, pero ahora vamos a la pregunta directamente. El dueño de la fábrica quiere que sus trabajadores laboren solo días normales durante 5 semanas, 5 horas diurnas cada día. Para realizar el pago posee 10 millones y pagará 4.000 la hora. Para saber cuál es el número máximo de trabajadores que puede contratar, efectúa el siguiente procedimiento. Entonces, cuando una pregunta hable de pasos, lo mejor es ir ejecutándolos cada uno. Primer paso. Multiplica el número de días normales que se trabajarán en las 5 semanas. Se van a trabajar 6 días normales, de lunes a sábado, por el número de horas que se trabaja cada día, o sea, 5 horas. El número de días normales 6 que se trabaja en las 5 semanas, 6 por 5 serían 30, y por el número de horas que se trabaja cada día, 5. 30 por 5, 150. El paso 1 tiene un resultado de 150. Paso 2. Multiplique el resultado del paso 1, que es 150, por el valor de la hora de trabajo, o sea, por 4.000. 150 por 4.000 da 600.000. Tengamos en cuenta el resultado, 600.000. Paso 3. Divide 10 millones entre el resultado obtenido en el paso 2, o sea, 10 millones. Lo vamos a colocar acá, 10 millones dividido en 600.000. ¿Cuál es el número máximo de trabajadores que puede contratar el dueño de la empresa? El resultado de esa división es el número de trabajadores. Cancelamos 5 ceros abajo y 5 ceros arriba. Nos queda 100 sobre 6. Sacamos mitad de 100, 50, y de 6, 3. 50 dividido en 3 aproximadamente sería 16 por 3, daría 48, sobran 2, pero 17 no, porque 17 por 3 sería 51 y no 50. Entonces, uno al ver las opciones de respuesta sería 16. 17 trabajadores no alcanzaría. Entonces la respuesta sería 16. Tenemos ahora otra pregunta con el mismo enunciado. Vamos a la pregunta. Un trabajador laboró durante una semana 8 horas diurnas cada día. ¿Cuál es la gráfica que representa correctamente la proporción de dinero recibida cada día a la semana? Entonces, al trabajar de lunes a domingo, es toda la semana, de lunes a sábado va a recibir la misma cantidad de dinero porque son días normales, pero el domingo va a recibir un 20% más por haber laborado el domingo. Entonces, al mirar la opción A, aquí vemos que de lunes a sábado recibe la misma cantidad de dinero, y eso es verdad. Contemos las líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. O sea, vamos a verlo de esa manera. Recibió 10 líneas, pero el domingo recibió el 20%. El 20% de 10 serían 2. Entonces debió recibir 2 líneas más el domingo. Y efectivamente, el domingo hay 2 líneas más. La información correcta la está dando la opción A. Entonces, vamos a marcar esa opción.
Pero miremos las otras opciones que deben ser falsas. Por ejemplo, la opción B, sábado y domingo tienen la misma cantidad de dinero. No puede ser porque el sábado es un día normal. Y lo mismo con la opción C, el sábado y el domingo tienen la misma cantidad de dinero, tampoco pueden recibirla. La opción D, los días entre semana normales tienen la misma cantidad de dinero, pero el domingo vemos que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco líneas más, o sea, le pagaron el 50% y no es verdad porque el domingo se paga el 20% si se trabajaron las horas diurnas. Entonces, la respuesta sería la A. Y pasamos entonces a la siguiente. Ahora viene la pregunta con el mismo enunciado, pero la pregunta nos ha cambiado. La tabla muestra el número de horas que Juan, Pedro, María y Carmen laboraron en la fábrica. Entre los cuatro trabajadores, quien obtuvo mayores ingresos, entonces aquí vemos que Juan trabajó 22 horas, Pedro 22 horas, María 22 horas y Carmen 22 horas. O sea, ahí tenemos empate ante el número de horas trabajadas. Pero vamos a ver en qué días y en qué horario lo hicieron. Juan, horas diurnas, horas diurnas. Pedro, también horas diurnas y horas diurnas. María, horas nocturnas y Carmen, horas nocturnas y horas nocturnas, nocturnas. O sea que Juan y Pedro estarían descartados porque trabajaron horas diurnas. En cambio, María y Carmen trabajaron nocturnas que tienen valores mayores que las diurnas. Entonces ya anulamos a Juan y Pedro. Está entre María y Carmen. Miremos María, horas nocturnas. El martes María trabajó 10 y Carmen trabajó 12. O sea que aquí Carmen va ganando a María. Pero ahora miremos acá, nocturnas el domingo. María trabajó 12 y Carmen trabajó 10. Resulta que las horas nocturnas del domingo son más valiosas que las horas nocturnas de entre semana. ¿Por qué? Porque aquí dice que las horas nocturnas se pagan un 50% más que el turno diurno de ese día. El turno diurno del domingo es más costoso que el turno diurno entre semana. Por ende, las horas nocturnas del día domingo son más valiosas que las nocturnas entre semana. Entonces, María recibió más dinero que Carmen. Entonces, vamos a colocar esa respuesta que es María. Vamos a la pregunta 9. Responda la pregunta de acuerdo con la siguiente información. El centro de fotocopiado de una empresa de publicidad posee cuatro máquinas de copiado. Cada máquina con especificaciones diferentes debe reposar determinado tiempo después de haberse usado para producir un tiraje óptimo, es decir, una cantidad de copias con la misma calidad. Las especificaciones de las máquinas se presentan en la tabla. Aquí vemos la tabla, la máquina 1, las 800 copias, ese tiraje dura 5 minutos 20 segundos y después de ese tiraje debe descansar 40 segundos. De la misma manera está la información de la máquina 2, 3 y 4. Vamos a la pregunta. Un operario requiere sacar 7.200 copias y solo puede emplear una máquina para realizar esta tarea en el menor tiempo posible y escogió la máquina 2. ¿Esta elección es correcta o incorrecta?
Bien, aquí vemos en las respuestas que hablan de la máquina 2 y hablan de la máquina 1. Entonces, vamos a medir los tiempos de esas máquinas 2 y 1. Son 7.200 copias. La máquina 2 en cada tiraje saca 1.800 copias. O sea que necesita 4 tirajes para las 7.200 copias. 1.800 más 1.800 más 1.800 más 1.800 da 7.200, o sea, da 4 tirajes. Los 4 tirajes son 9 minutos. Serían entonces 36 minutos. Ahora tiene que descansar 4 minutos 30 segundos en cada tiraje. Pero el descanso será en 3 tirajes, porque cuando ya termine el cuarto, no es necesario descansar porque ya terminó con las copias. Entonces, 3 descansos serían 12 minutos, 4 minutos por 3, 12 minutos y 30 segundos serían minuto y medio, o sea que en total serían 49 minutos 30 segundos, 49 minutos y medio. La máquina 1, 800 copias. Pero para las 7.200 necesita 9 tirajes, porque 9 por 8, 72. 9 tirajes, 9 por 5, 45 minutos, más 20 segundos, 9 por 2, 180, o sea, ahí serían 48 minutos, más 8 descansos de 40 segundos, va a sobrepasar los 49:30. En otras palabras, la mejor máquina es la 2. Entonces, lo que vamos a contestar es que la máquina 2 sí es la elección correcta. Entonces, al mirarla dice correcta porque esta es la máquina con el tiraje óptimo de mayor número de copias, por tanto ahorrará tiempo. Sí. Y la B es falsa, incorrecta, porque de las 4 máquinas, la uno tardaría menos tiempo en realizar la tarea. Ya hicimos un cálculo aproximado y no, pasa más del tiempo de la máquina 2. Entonces la respuesta sería la A. Tenemos otra pregunta con la misma información. Como ya la leímos, vamos a la pregunta. Se define la operación de la máquina como el tiempo que tarda en efectuar su tiraje óptimo más el tiempo necesario de reposo. Las máquinas que aparecen en la tabla de mayor a menor según el tiempo que tardan en hacer una operación son. En otras palabras, me están pidiendo que sume los tiempos de tiraje y los tiempos de reposo y que los ordene de mayor a menor. Entonces, vamos a mirar acá la máquina 1, la 5, esta dura 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Vemos que la máquina 2, al sumar eso, va a ser más alto que las demás máquinas. Entonces va de primero la máquina 2. Según las opciones de respuesta, la A la anulamos y la D la anulamos porque no está de primero el número 2. Ahora vamos a mirar entre la 3 y la 1. La 3 dice 8 minutos y la 1 dice 5 minutos. Entonces la que se gasta más tiempo es la 3. Entonces, eso nos confirma que la respuesta a marcar sería la B. Vamos a marcar la B. La siguiente pregunta. En una fábrica que procesa ciertos materiales para generar dos productos P y Q, hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajo a las 6 de la mañana, la línea del producto Q empezó con un total de 200 productos terminados del día anterior. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto terminado.
En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q que hizo que la producción se desacelerara, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6 p.m. Al siguiente día, un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica. Mientras explicaba la desaceleración en la producción, el trabajador mostró esta gráfica. Entonces ahí vamos a mirar la gráfica. Recuerde que el producto Q eh, se desaceleró la producción. Este es el producto Q. Vamos a trazarlo aquí con este color. Aquí yo veo al trazar que no hay una desaceleración. Desacelerar significa que va a producir cada vez menos, pero resulta que la producción parece que se detuvo acá porque no aumentó, no bajó. Entonces, no hay una desaceleración. ¿Por qué? Porque están presentando que esta máquina se detuvo. Esa producción se detuvo a las 5 de la tarde. Marcó lo mismo. Aquí podemos observar eso. Entonces acá se detuvo las. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a marcar la opción B. Pregunta número 12. Se graficaron los datos del peso de 30 hombres, todos de la misma estatura, y el número de horas que practican deporte por semana. Ver la gráfica. De acuerdo con la gráfica, se afirma que existe una correlación positiva entre el peso corporal y las horas de deporte que practican por semana. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Bien, en el eje Y tenemos el peso de las 30 personas, los puntos son las personas. En el eje X tenemos las horas de práctica del deporte y vemos que a medida que practican más horas, el peso de los practicantes, de los hombres, es menor. Está dentro de una lógica deportiva. Pero aquí vemos que esto es una correlación negativa. Comparemos como la pendiente de una función lineal, que sería de una forma negativa. Entonces, la pregunta dice que es una correlación positiva y nos están diciendo que si esta afirmación es verdadera o es falsa. Entonces, teniendo en cuenta que es falso porque es una correlación negativa, vamos a mirar cuál opción marcamos. Dentro de esas vemos que la D sería la de marcar. Falsa porque en la gráfica se ve que en la medida que las horas de deporte aumentan, el peso disminuye. Por lo tanto, la correlación entre esas dos variables es negativa. Entonces, marcamos esa respuesta D. Pregunta número 3. Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan. El 30% para pagar la cuota mensual de su casa. El porcentaje restante lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Con este enunciado ya podemos deducir lo siguiente. El 30% le queda 70% y lo va a dividir en partes iguales en la cuota mensual de su auto y en sus gastos generales, es decir, 35 y 35%. Eso se concluye con la lectura de esos parámetros. Él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa, la cuota de su auto y la de sus gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Pues efectivamente sí, ya lo hicimos. Entonces la respuesta es sí.
y vamos a mirar cuál opción debemos marcar. Según eso sería la D. Sí, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de su casa. Y aquí vamos y marcamos eso. Un número es divisible por 13 si al separar la primera cifra de la derecha, multiplicarla por 9 y luego restar este producto del número formado por las cifras que quedaron en la izquierda, se obtiene cero o un múltiplo de 13. ¿Cuál de los siguientes números es divisible por 13? Bien, en primer lugar, usted debe saber que los múltiplos de 13 es la tabla del 13. 13 por 1, 13. 13 por 2, 26. 13 por 3, 39. 13 por 4, 52. Y así sucesivamente son los múltiplos de 13. Vamos a mirar cuáles de estos cuatro números es múltiplos de 13. Para eso vamos a seguir el procedimiento. No podemos a simple vista elegir un número, pero debemos comprobarlo con el procedimiento que nos están diciendo acá. Empecemos por la opción A. Dice, al separar la primera cifra de la derecha, la primera cifra aquí sería el 3. Multiplicarla por 9. 3 por 9, 27. Y luego restar este producto al número formado por las cifras que quedaron en la izquierda. Las cifras que quedaron en la izquierda sería 101. Y vamos a restar 101 de 27. Entonces, a 11 le quito 7, me daría 4. A 9 le quito 2, me daría 74. Y 74 no sería múltiplo de 13. ¿Sí? No sería múltiplo de 13. Entonces la opción A no es. Vamos a la opción B, 1495. Escogemos el número 5, el último de la derecha, 9, y multiplicámoslo por 9. 9 por 5, 45. Ahora los tres números que quedaron acá, 149, réstele 45. Y eso me daría 104. 104 es un múltiplo de 13, sí, porque si usted dobla 52, le daría 104. Entonces, precisamente 104 es múltiplo de 13 y la respuesta entonces sería la B. Ya no es necesario ponerse a mirar los demás números. Ya encontramos la respuesta B. Pregunta 15. La gráfica muestra el consumo de energía en kilovatios hora y la tabla el consumo de gas natural en metros cúbicos y su equivalente en kilovatios hora de una vivienda durante los primeros 4 meses del año. Bien, aquí tenemos la gráfica, el consumo de energía eléctrica en kilovatios hora, enero, febrero, marzo, abril, y acá el consumo de gas natural. En enero, 5 metros cúbicos, que equivale a 50 kilovatios hora. Si durante los primeros 4 meses del año el consumo promedio mensual de energía eléctrica fue de 100 kilovatios horas y el gas natural 15 metros cúbicos, se puede afirmar correctamente que A, opción A, en abril el consumo de gas natural fue mayor que el promedio. En abril el consumo de gas natural. Vamos a abril, el, el gas natural se consumió 10. Aquí vemos que en abril el gas natural 10 metros cúbicos y el promedio fue 15. Aquí dice en abril el consumo de gas natural fue mayor que el promedio. Falso. Entonces, no es la respuesta porque dice se puede afirmar correctamente. Hay que buscar algo correcto. B.
En marzo el consumo de gas natural fue mayor que el promedio. En marzo fue 25. El consumo de gas natural fue mayor que el promedio. El promedio de gas natural fue 15, entonces es verdad. Inmediatamente aquí está la respuesta, la B. No es necesario leer la C y la D, pero hagamos la comprobación para mirar que son falsas. C. En abril el consumo de energía eléctrica fue mayor que el promedio. En abril el consumo de energía eléctrica fue 100. Mayor que el promedio no, fue igual al promedio porque el promedio fue 100, o sea, fueron iguales, o sea, esto es falso. D. En marzo el consumo de energía eléctrica fue mayor que el promedio. En marzo el consumo de energía eléctrica está por 5 y el promedio fue 100. ¿Fue mayor? Por supuesto que falso. Como usted ve, la opción B ya la habíamos deducido que era la verdadera. Como estudiante, no se ponga a leer ni la C ni la D, porque ya la respuesta fue encontrada. Entonces vamos a marcar la opción B. Como eran 15 preguntas, esta es la última. Vamos a ver qué calificación nos va a dar el IFE sobre esta prueba. Hacemos siguiente y nos dio un puntaje de 10. Dice, a continuación encontrarás el resumen del puntaje según la prueba. Hemos sacado 10. El puntaje que obtuviste en esta prueba se ubica en una escala de 0 a 10. Entre más cercano a 10 sea el puntaje que obtuviste, corresponde a un mejor desempeño. Entonces, hemos contestado acertadamente todas las preguntas. Bien, un estudiante que se prepara puede llegar a estos niveles de contestar bien todas las preguntas en todas las asignaturas. Tenemos un problema cuando usted estudie con esta plataforma, que al final, si no sacamos 10, es decir, sacamos 9, 8, 7, significa que algo quedó mal, pero la plataforma no nos va a decir cuál pregunta quedó mal y cuál quedó bien. O sea, no nos confirma la respuesta. Y usted como estudiante, al hacer esta prueba, si no saca el 10, pues va a quedar con algunas dudas en algunas preguntas. Entonces, yo lo invito a que usted se prepare con un curso virtual grabado de todas las asignaturas que evalúa el IFES con expertos en cada una de las áreas donde se le van a entregar las estrategias necesarias para que conteste acertadamente y en forma rápida. Cuando uno ya tiene experiencia ganada en la solución de preguntas, pues vamos a tener un mejor desempeño en la prueba. Y los estudiantes pueden llegar a obtener una nota superior a 400. Como dijimos al principio del video, 600,000 estudiantes presentan la prueba, pero las estadísticas dicen que 4,000 estudiantes sacan notas por arriba de 360, que sirve para ingresar a la universidad pública que ahora es gratuita. Y de esos 4,000 estudiantes, aproximadamente 1,500 o 2,000 estudiantes obtienen notas superiores a 400. Y al obtener notas superiores a 400, van a poder ingresar a la carrera más solicitada, que es medicina en la universidad pública, donde usted no va a cancelar absolutamente nada y en las privadas pues va a cancelar valores superiores a 18, 20, 25 y hasta 30 millones. Por eso lo invito a que realice este pre-IFES en la plataforma virtual de Hotmart con todas las materias, con todas las estrategias y además trae otras preparaciones que le interesa a usted como estudiante de grado undécimo. Lo invito a que me visite aquí en la descripción la página donde se le da la información del curso. O también le dejo el link de WhatsApp para que se comunique conmigo y podamos iniciar una excelente preparación.
La clave está en estudiar diariamente entre 1 o 2 horas y con eso obtendrá usted la mejor nota del IFES. Si usted está haciendo un curso pre-IFES sabatino, no interesa, porque eso le ayudará a complementar. Y con este curso virtual que lo va a tener todos los días, sería la mejor inversión. El curso virtual que le estoy ofreciendo tiene un valor de 127,000 pesos por todo el año. Como usted ve, es una inversión baja, pero el beneficio que va a obtener es muy alto porque les aseguro que van a aprender de las mejores estrategias para solucionar esas preguntas. Entonces, dale clic aquí abajo en la descripción del video, comuníquese con el docente Libardo Lozano Martínez, quien es el que dirige este programa. Seguiremos publicando más videos y trabajaré en más preguntas de esta plataforma y de los exámenes aplicados para que tenga la mejor preparación.